Mi gente, hoy les voy a hablar de el principio número 3 del PMBOK 7, involucrarse eficazmente con los interesados o cuando ustedes lo vean en un gráfico, interesados, ¿vale? ¿De qué se trata eso? Bueno, esto tiene mucho que ver con los procesos de gestión de interesados o stakeholders que ustedes están acostumbrados a ver en otros PMBOKs, en PMBOKs previos, ¿verdad? Pero acá es chévere porque lo ponen como un principio. Independientemente del proceso y los artefactos y todas esas cosas, debe ser un principio de trabajo, trabajar con los involucrados. Trabajar con los involucrados y entender que hay que co-crear con ellos y no simplemente invitarlos a una reunión, darles unas galletitas ahí, botarles cualquier información, tirar esa información por la cabeza y chao. No, esto no se trata de un compromiso social que haces seguramente a veces de mala gana porque estás muy ocupado, muy ocupada, sino que realmente es muy importante para que el proyecto salga bien. Hace parte de la naturaleza propiamente del proyecto. Recuerda que un interesado, un stakeholder son personas, grupos de personas u organizaciones que son afectados o se sienten afectados por las actividades o por el proyecto en sí mismo. Es decir, hay mucha subjetividad, pero el hecho de que sea subjetivo no quiere decir que no sean interesados. ¿Sí? Nosotros hemos quizás, nosotros somos hijos de el modelo de enseñanza occidental y en ese modelo lo subjetivo siempre se ha puesto más abajo, en un segundo lugar, y eso es un enorme error en la vida real. Lo subjetivo es igual de importante a lo objetivo en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando hay gente involucrada, ¿verdad? Em, ¿Por qué importa? ¿Por qué es importante trabajar con los interesados? Pues porque primero, en muchas ocasiones el proyecto es para ellos. Entonces tiene todo que ver y, y importa muchísimo a ellos qué piensan y qué esperan. Es extraño, porque uno a veces piensa que el proyecto se trata de generar un producto, una capacidad y ya. Y uno, digamos, es una visión muy reduccionista, facilista, o sea, que te facilitaría mentalmente la vida, pero la verdad es que no se trata del producto o nueva capacidad o servicio que estás desarrollando, sino que se trata de los usuarios que lo van a usar. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque eso lo vuelve mucho más complejo, entonces no enreda la vida, entre comillas, pero la verdad, lo que estás haciendo es súper complejo y no debería reducirlo, no debería ser demasiado reduccionista en ese sentido. El hecho de que niegues la complejidad no quiere decir que desaparece. Como quien pasa la calle mirando para otro lado, pensando que si mira para otro lado no lo va a apachurrar, no lo va a espichar un carro, pues claramente no es así, ¿sí? Entonces, eso es fácil caer en eso. Yo sé, cuando hay mucho afán y uno está muy estresado, pero eso es negacionismo puro y duro y no te va a llevar a ningún buen lado, ¿sí? Obviamente, cuando tienes en cuenta esa complejidad y trabajas con la gente, pues, pues tus posibilidades de éxito aumentan un montón y el nivel de conflicto disminuye y eso te hace un buen gerente de proyectos, ¿sí? No se trata de simplemente ir rapidísimo por el cronograma, porque si el cronograma, de hecho, si cumplir el cronograma impide que tú interactúes correctamente con los interesados, tu cronograma está mal hecho y deberías modificarlo, porque el cronograma no es el número uno y no debería ser la prioridad uno de tu proyecto. Es más, te lo voy a poner más tenaz, ni siquiera el presupuesto. Yo sé que suena raro, puede sonar feo y mucha gente me puede dar duro por decir eso, pero es la verdad. Puede ser que si te gastas 3% más del presupuesto y trabajas mucho más con los interesados por eso, puedas tener un segundo, tercer, cuarto y quinto negocio. ¿Sí? Entonces, fíjate, no de todo es dinero para que veas tú. En ámbitos que afectan a la gestión de interesados, yo te diría que todos. Obviamente el alcance, obviamente el cronograma, obviamente los presupuestos, te lo acabo de decir. Obviamente el equipo de proyecto, porque el equipo de proyecto, recuerda, no debería ser lo menos accidental posible y aquí no quiero ser tan teórico. Yo sé que uno no puede escoger a toda la persona que uno quisiera y traerse a toda la persona, a traerse una persona desde otro lugar del mundo. A veces uno simplemente tiene que trabajar con las personas que tiene, eso es cierto. Pero aún así,
en la medida de las posibilidades, uno sí trata de diseñar o de tener un equipo que sea compatible con los stakeholders. ¿Sí? Entonces, si requieres mucha interacción, pues obviamente vas a tratar de conseguir a ciertas personas que son muy buenas en eso. ¿Sí? Y no simplemente técnicos, etcétera. Mi opinión es que la gestión de stakeholders es una de esas cosas extremadamente transversal que te va a afectar absolutamente todo, ¿verdad? Y ahí entonces vas a entrar a jugar en ligas que tú pensabas que no jugabas de pronto estás muy cómodo, muy cómoda en el tema técnico, en el tema del alcance del producto, todo eso. A veces esa es la parte fácil, pero tienes que entrar a trabajar temas culturales. Puede que un proyecto dure muy poco, pero aún así tienes que desarrollar al menos algunos rasgos culturales. Y si no, tratar de contratar gente que tenga esos rasgos culturales porque no vas a tener tiempo de cambiarlos ni de desarrollarlos en la gente. Pero es un tema a pensar. Yo siempre pienso en mi mundo en temas como cosas tan simples como la puntualidad, la transparencia. Mucha gente no viene cableada así. Y entonces no hay tiempo para trabajar ese tipo de cosas y lo que terminamos es contratando personas que ya vengan armadas de esa manera. Y debe ser un factor a revisar. Y no simplemente el tema técnico y que qué estudió y qué años de experiencia y certificados. No, hay muchas más cosas que son más complejas y que de las cuales probablemente depende incluso más el éxito del proyecto. Temas de realización de beneficios, de calidad, de riesgo, por supuesto, todo esto se ve permeado por los stakeholders y las personas que rodean el proyecto. Incluso recuerda que el equipo también son stakeholders. O sea, stakeholders es una... Interesado es una categoría amplia donde cabe prácticamente todo el mundo de proyecto y esa es la complejidad. A veces con clientes les digo, bueno, identifiquen stakeholders y van, identifican al jefe, al cliente, al de compras de cliente y ya está. Eso es reduccionismo y es peligroso pensar así. Cuando empiezas a identificar un montón de stakeholders, siempre veo caras largas, como un poco como diciéndome, no, es que lo estás haciendo demasiado complejo. Pero es que la complejidad está ahí. La complejidad está ahí, yo no me inventé eso. Eso mismo pasa con los riesgos. El hecho de que tú no levantes riesgos no quiere decir que van a desaparecer. Entonces ahí hay que tener cierto nivel de madurez, ¿sabes? Como para aceptar la verdad y ser práctico al mismo tiempo. No te estoy diciendo que le des demasiadas vueltas al punto que te paralizas. No, pero no es bueno que lo niegues. No es bueno que te niegues a ver esas perspectivas. Eso lo que hace, eso lo que muestra es que debes madurar algunos temas. ¿Sí? La gestión de stakeholders está en todo el ciclo de vida. ¿Sí? Al principio, pues los estás identificando, estás viendo y arrancas con un listado chiquito y eso se va agrandando. Poco a poco los empiezas a monitorear, empiezas a ver que el poder y el interés pueden ir variando, etcétera. Y en la medida que vas ya llegando al final, obviamente te vas concentrando en ciertos stakeholders, normalmente que son muy potentes, que tienen mucho poder, que tienen mucha influencia, porque ya estás entregando, ¿no? Es importante entender que no debe ser parejo durante todo el proyecto, sino que esto es bien dinámico. Esto es absolutamente dinámico porque también depende de las necesidades y depende de los énfasis que va teniendo el proyecto, pues también a partir de ahí tú vas un poquito ajustando cómo atiendes a todos tus stakeholders. Importante, el hecho de que tengas énfasis no quiere decir que vas a dejar stakeholders tirados sin correcta gestión, sino que simplemente vas a sentir que a algunos les vas a dar más prioridad que a otros en determinados momentos, pero todo el mundo tiene que estar atendido de una manera muy simple o de una manera muy personalizada, depende, ¿verdad? Los interesados, aunque a uno no le guste aceptarlo, a veces, muy comúnmente, saben mucho más que uno de ciertas cosas. Y también tienen la ventaja que ven el proyecto desde afuera y, y le ayudan a uno a ver cosas que uno ya no está viendo porque uno tiene un defecto muy grande y es que uno está demasiado involucrado. Entonces, de tanto mirar el proyecto, uno ya no se da cuenta de cosas o uno se da cuenta, pero el aspecto psicológico y cognitivo de uno empieza a fallar, porque entonces ya empieza a ser el hijito de uno y uno todo lo ve perfecto y bonito y eso no está bueno. Y es ahí donde entran los stakeholders a jugar
Así que trata de ver los comentarios, críticas, sugerencias de una forma positiva, controla tu ego y date cuenta que esa información puede ser positiva, puede ser de valor. Casi que hay que, no, casi no, hay que agradecerle a los stakeholders que nos digan eso, aunque tu ego te esté doliendo y todo ese rollo, ¿cierto? A todos nos pasa, te pasa a ti, me pasa a mí, pero hay que tener un poquito de control en ese sentido, porque sí nos pueden ayudar muchísimo a mejorar el proyecto y en ese orden de ideas, no, recuerda que con los stakeholders, a los stakeholders los tienes que informar, pero también con muchos tienes que trabajar de la mano, tienes que co-crear con ellos. Eso es mucho más complejo que, que estar encerrado en la oficina donde nadie te contradice y nadie te cuestiona. Sí, pero es lo mejor para el proyecto. Entonces déjale buen tiempo, déjale buenos recursos y ten madurez para trabajar con gente que no piensa exactamente como tú y date cuenta que eso es lo mejor que te puede estar pasando y lo que pasa es que eso implica que tu liderazgo tiene que mejorar de nivel. Sí, claro, es chévere trabajar solo con el equipo en la oficina porque el equipo tiene tendencia a hacer caso, cosa que no debería ser así siempre. Pero no es lo mejor para el proyecto, no es lo mejor, ¿sí? Y aunque tú pienses que estás avanzando, pues estás avanzando de una forma más bien autista y después vas a encontrar muchas dificultades. Entonces tampoco, no es el avance que queremos, ¿sí? Debes desarrollar habilidades interpersonales. No es fácil lidiar con la gente. Aquí yo no te quiero vender ninguna visión romántica de que no, que todo es perfecto y nos vamos a agarrar de la mano. No, eso no pasa. De hecho, hay gente que se pasa de nota con el trato, con las intenciones que tienen. No siempre son transparentes, ni correctas, ni para el bien del proyecto. Hay gente que sencillamente quiere sabotear el proyecto. Sí, absolutamente. O sea, no intento esconder el sol con un dedo, ni más faltaba. Pero aún así debes estar por encima de la situación y escuchar a todos y gestionarlos y manejarlos para el bien del proyecto. Porque tampoco todos los stakeholders son malos. La mayoría son buenos. Y por ahí hay unos cuantos complicados. Sí, pero es parte de la gestión. En todo caso, no sufras de ostracismo, no te cierres. No te cierres porque eso sí te va a afectar terriblemente, seguro, segurísimo, ¿vale? Entonces debes tener habilidades interpersonales, trabajar mucho en el tema de iniciativa. La gente no te va a ir a contar cosas, tú tienes que ir, tienes que tener iniciativa, tienes que invitarlos, tienes que preguntar. ¿Mm? Entonces no puedes ser muy pasivo ahí. Integridad y honestidad. Hay que decir la verdad. Es súper incómodo decirle a la gente la verdad en ciertos momentos que la gente no quiere oírla, pero es necesario y ahí tienes que tener poder, potencia psicológica para soportar esa presión. Colaboración y respeto, por supuesto que sí, por supuesto, y empatía. Entender que a veces la gente no está haciendo las cosas porque sí, porque no las quiere hacer o porque quiere hacer el mal, sino porque tiene unas condiciones. Y entonces también deberías pensar, bueno, y si yo estuviera en esa condición y estuviera en sus zapatos, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Sí? Y eso implica que tienes que ver las cosas también como con cierta altura y tratar de ver las cosas, digamos, con cierta amplitud mental y emocional. ¿Sí? A veces, a veces. No te pido que seas un santo, una santa, pero sí que trates de ver las cosas con cierta altura para que les puedas dar buena solución y puedas darle una buena gestión en la medida de lo posible. A veces no se puede. Em, ¿Por qué es tan importante que te involucres tú con los stakeholders y permitas que los stakeholders se involucren con el proyecto? Pues porque te ayuda a recopilar muy buena información y a detectar cosas que no te ibas a pillar jamás. Crea alineación y facilita las decisiones oportunas. Permite adaptar el proyecto a las circunstancias cambiantes que tú de pronto no estás viendo. Minimiza los impactos negativos si es que los vas a generar y maximiza los positivos. Y eleva el desempeño, los resultados y en general generas como un ambiente correcto para que el proyecto aterrice correctamente también. ¿Sí? Em, ahí, ahí, ahí se requiere mucha madurez, en mi opinión. Mucha madurez. Lo que yo me encuentro muchísimo es gerentes de proyecto muy encerrados en sí mismos,
muy encerrados en lo técnico, muy encerrados en lo puramente táctico del cronograma y el presupuesto. Y eso tiene mucho que ver también con los ambientes de control que se ejercen sobre él, sobre ella, sobre los project managers. Si en la PMO ejerce ese tipo de control y la relación con los stakeholders y la satisfacción no es un factor, pues obviamente no hay incentivo para abrirse a ese nivel, cosa que afecta al negocio, porque puedes estar cumpliendo cronogramas y presupuestos y golpeando muy duro las relaciones de largo plazo de negocios con tus clientes y no dándote cuenta porque eso nunca es un factor. Tu factor es entregar. Sí, puede que entregues, pero estás destruyendo una relación de largo plazo y ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Me entiendes? Obviamente esto tiene eh, matices, obviamente hay que aterrizarlo al mundo real, pero tampoco es pura teoría. No es teoría que los negocios se hacen con relaciones de largo plazo con clientes. ¿Sí? Conseguir un cliente es súper costoso. Por tanto, es mucho más eficiente mantenerlo. Sí. ¿Siempre se puede? No, pero es lo ideal y también se logra. Y si tú analizas tu negocio, probablemente es así. Entonces no puede ser que tengas una gerencia de proyectos que vaya en contra de eso, aunque esté entregando. El gran objetivo de la gerencia de proyectos no es entregar productos a tiempo, y aquí voy a decir una grosería a la luz de lo que estás acostumbrado a oír, y es la triple restricción, alcance, tiempo, costo, si le quieres meter en la mitad calidad, no es la prioridad o no es el propósito final de un proyecto. ¿Sí? Y eso es una grosería, yo sé. Es más, puedo estar contradiciendo cosas del estándar, pero no me importa. Hay que leer el estándar en contexto. Hay que ponerlo en contexto, hay que saberlo leer. Eso, el que le diga Biblia, siento que eso puede llevar a mucha gente a ser dogmática y a creerse eso, mejor dicho, sin masticar, y tampoco es así, y el PMBOK no pretende eso en ningún lado dice eso. Entonces hay que saberlo leer, siempre tener criterio, siempre cuestionar, siempre saber que hay que adaptar las cosas, y por eso no estás siendo menos project manager, todo lo contrario, eres un mejor, un mejor project manager o una mejor project manager, ¿vale? Entonces este es el principio número 3, importantísimo, importantísimo, para que las cosas te salgan bien y las cosas fluyan y la gente verdaderamente pueda ser una líder de proyectos. Como siempre, encantado. Revisen los comentarios, a ver qué aparece por ahí, cosas que ponemos interesantes, y hasta la próxima.